Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio, en el episodio 3, en el que vamos a grabar pues una conversación que va a estar muy interesante porque no vamos a ver una enseñanza, digamos, o aparentemente con un fundamento moral, o no va a ser la frasecita que cualquier persona atea o creyente pues puede repetir a los amigos hablando de la buena persona que era Jesucristo. Hoy vamos a hablar de algo bastante más extraño, ¿no? Algo que daría para un capítulo de Cuarto Milenio, por ejemplo. Entonces, voy a dar paso a nuestro sacerdote de cabecera, con el que vamos a conversar y vamos a ir sacando algunos temas. Es sobre Lucas capítulo 17 a partir del versículo 25, si no me equivoco. Vamos allá. Buenas noches, padre. Que te he quitado. Padre, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel Luis, y muy buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Pues realmente siempre te hago una encerrona antes de empezar a hablar del Evangelio y te comento alguna cosa que no está preparada. Eso es una cosa que a lo mejor no lo saben aquellos que no escuchen, pero Miedo me das. siempre te pregunto algo. Estoy un No, poquito de la voz, pero así que perdonar esta noche si toso y esas cosas. no habrá problema. Cuando te atragantes, pues salgo yo y comento cualquier cosa, menos interesante, pero ya está. A ver, te echo un capote, ¿no? Como se suele decir. No, pues mira, te iba a comentar una cosa, pero es porque yo sé que sobre este tema has hablado y he hablado yo contigo. Y de hecho tengo por aquí un documento, un libro que son los documentos del Vaticano II, al cual todavía pues, no he necesitado, pues, no lo he leído. Creo que es un libro que deberíamos tener todos los católicos muchas veces para informarnos y saber de qué hablamos cuando criticamos, defendemos o simplemente aludimos al Vaticano II, al concilio. Entonces, esto que voy a decir ahora, la consulta que te voy a hacer, la voy a hacer con el máximo respeto hacia la persona a la que voy a aludir, porque además es una persona de la que yo he aprendido, me gusta, la empecé a seguir cuando todavía era fraile, ya la gente podrá imaginarse de quién voy a hablar. Y bueno, pues el otro día mencionó en un short, a ver, en un tono que yo, si lo conociera y fuera amistad suya, pues se lo echaría un poco en cara o se lo reprendería, porque juzgó un poco, ¿no? a ciertos fieles, ¿no? Porque opinan diferente a él. Él decía, hablo de Abel de Jesús, que el Vaticano II es un concilio dogmático, no, aunque habla de carcas o de no sé cómo llamarlo. Entonces, claro, yo me acordé bastante de la tertulia a la que pertenece, bueno, que o perteneces, aunque no se imita, ¿no? A la sacristía de la Vende, donde se aludía mucho al carácter pastoral del Concilio Vaticano II, negando su carácter dogmático. Hubo una respuesta muy interesante que decía, vamos a ver, no, o sea, si se decide algo, pues será dogmático, pero no era dogmático. Venía a decir algo así, ¿no? O sea, ya el propio concilio se presentaba como pastoral. Entonces, aquí hay un poco de lío, porque, claro, yo en la sacristía se hacía muchas hincapié en esto. Abel de Jesús dice que quien piensa eso, pues no sé si se refería implícitamente a vosotros, pero ¿qué significa que el concilio sea pastoral y no dogmático? Y si realmente tú lo ves como algo pastoral, o si es dogmático, o si es pastoral, aunque se tomaran decisiones que haya que aceptar, etcétera. Bueno, vamos a ver. Yo no sé exactamente las afirmaciones de este señor, de Abel de Jesús, que al principio tenía vídeos bastante buenos, pero luego no sé si es que estaba opositado tertuliano de Televisión Española, ¿no? Porque fue como cambiando y parece que ya ha hecho del ataque al otro un poco la forma de trabajar. A ver, la Iglesia ha tenido 21 concilios ecuménicos. 21 concilios ecuménicos. Aparte de los concilios nacionales, regionales,
sínodos provinciales, sínodos diocesanos, o sea, que podríamos contar por cientos o por mil las reuniones de tipo obispos, sacerdotes, obispo, papa, que ha habido a lo largo de 2000 años de la historia de la Iglesia. Centrándonos en estos 21 concilios ecuménicos, nos damos cuenta de que el único concilio que se distingue por su forma, por su fondo y por su contenido de los otros 20 es el Concilio Vaticano II. Cuando Pío XII piensa en convocarlo y al final no se decide hacerlo porque incluso, esto lo cuenta el padre Muro en sus memorias, ¿no? Incluso dice que no veía que el episcopado mundial estuviera maduro para un concilio. La intención era simplemente cerrar el Concilio Vaticano I, que quedó inconcluso por toda la guerra de la unificación italiana y todas estas cosas, con Garibaldi, etc. En el Concilio Vaticano I se aprueba 2 constituciones dogmáticas que tienen capítulos y cánones con anatemas. Un anatema, para que nos entiendan nuestros espectadores, un anatema es una condenación. Si alguien dijera tal cosa, anatema sea, es decir, excomulgado. Eso significa anatema. Juan XXIII convoca el Vaticano II, finalmente, porque no lo hace Pío XII, pero él decide hacerlo, preconsultando a la curia romana, al sínodo de Roma de años 60, pero con una intención meramente, dice él, pastoral. ¿Por qué? Dice, hombre, no es necesario convocar un concilio porque no hay ninguna verdad cuestionada. Es decir, todos los concilios se habían convocado porque una verdad del dogma se había cuestionado o al menos no estaba clara su explicitación. Por Hablamos ejemplo, de los concilios ecuménicos, ¿no? O sea, a los que eran a nivel universal, podríamos decir, claro, no local. Claro, por ejemplo, el concilio de Nicea, que estamos haciendo en 1700 años, se convoca entre otras cosas, por la controversia con la herejía arriana, o el de Calcedonia por la controversia con Eutiques, el de Trento por la controversia con Martín Lutero, pero incluso el de Trento tiene que hacer un decreto sobre la justificación, sobre la gracia, que no existía. No existía una doctrina sistemática sobre la gracia. Y le hace el Concilio de Trento. Claro, Juan XXIII cuando lo convoca dice, para un concilio de verdades de fe no es necesario porque no hay ningún dogma que se cuestione, pero sí es verdad que tenemos que dar respuesta a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, él habla del ayornamiento, de actualizar nuestra doctrina en su lenguaje, en su forma, para que la gente lo entienda. Y él tenía pensado en su mente pues que un concilio durase muy poco tiempo, ver qué temas había que explicitar, qué tema había que explicar, cerrarlo y se acabó. Entre tanto, pues ocurre que todo lo que se mandó por parte de la comisión preparatoria del concilio es tirado por la borda porque los obispos quieren abordar otros temas nuevos. Juan XXIII decide que se acepte, inaugura el concilio, pero muere. Y entonces va a ser Pablo VI el que lo lleve adelante hasta su conclusión final en el diciembre del 65. Por tanto, el Concilio Vaticano II, cuando se redactan sus documentos, se abandona el esquema dogmático de cánones o capítulos y anatemas y se prefiere una forma más narrativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya desde los años 40, 50 había entrado esa forma que llaman teología narrativa, que es siempre igual, y es la que hemos estudiado ya los sacerdotes de mi generación. Biblia, padres, concilios, magisterio, cuestiones sistemáticas. Entonces, eso un poco se aplica a los documentos del concilio, y entonces en esos documentos nacen 4 constituciones conciliares, 2 dogmáticas, una programática y otra pastoral. Las dogmáticas, Lumen Gentium, sobre la Iglesia, Dei Verbum, sobre la divina revelación, la programática, Sacrosanctum Concilium, de cara a la reforma litúrgica, y la pastoral, propiamente Gaudium et Spes. Estas 2 primeras contienen
pronunciamientos magisteriales. Por ejemplo, la sacramentalidad del episcopado, el ejercicio de la autoridad del papado con respecto a los obispos, y de hecho, Pablo VI tiene que poner una nota aclaratoria previa a ese documento para que se interprete esto de la unión de los papas y el episcopado. El episcopado es un sujeto de magisterio siempre unido y por debajo de la cabeza, que es el papa, para que se interprete conforme a la tradición de la Iglesia. Entonces, el Concilio Vaticano II, propiamente hablando, no es magisterial o dogmático como lo han sido anteriores, sino que pretende que en su doctrina sea expuesto, es decir, que la doctrina tradicional de la Iglesia sea expuesta de un modo nuevo, vamos a llamarlo pastoral si queremos, para el entendimiento, la inteligibilidad del hombre y la mujer de hoy. Porque aparte de esas 4 constituciones conciliares, que son como los grandes documentos del concilio, tenemos decretos, tenemos declaraciones, donde son meramente pastorales, donde son meramente expositivas, ¿no? Oye, cómo hay que tratar la libertad religiosa, que es el aspecto novedoso del concilio, cómo hay que tratar relación con los ortodoxos o con los evangélicos, protestantes, con los judíos, intermirífica, por ejemplo, sobre los medios de comunicación, cómo la Iglesia tiene que abordar esta cuestión, pero no pretenden elaborar doctrinas nuevas, no se aprueba bajo un anatema ninguna doctrina nueva. E incluso cuando hay un pronunciamiento magisterial, o perdón, un pronunciamiento dogmático, ni siquiera hay ninguna cláusula que obligue a creerlo con fe firme. Sí, que no se declaran dogmas, no se declaran dogmas de fe. Claro, por ejemplo, todo el mundo dice, el Concilio Vaticano II definió la sacramentalidad del episcopado, el Lumen Gentium capítulo 3. Pero claro, ¿qué entendemos por sacramentalidad del episcopado? ¿Es que el episcopado es un sacramento distinto al orden sacerdotal? No, claro. Porque ahí siempre hay una discusión entre 2 escuelas en que dicen, ¿qué es un obispo? Un obispo es un sacerdote con más poderes, que tiene una mera misión jurídica. Otros dicen, no, un obispo es un sumo sacerdocio y un sacramento en sí. El Vaticano II hace opción por lo segundo y dice, no, hay que definir la sacramentalidad del episcopado. Entonces fue un concilio muy episcopal, pero eso no estamos obligados a creerlo, porque no hay un canon que diga que no dijere que el episcopado es un sacramento, anatema sea. No, es una exposición de la doctrina del episcopado. Yo creo que tomando, pero esto es una oposición teológica, una opinión teológica mía, tomando posición por una parte y ya está. Entonces, sí, pero no obligando claro, a creer en ello. O sea, es como, digamos, se ha hecho una exposición y ahora están a la espera de que se haga un concilio, digamos, para asumirlo ya como un dogma de fe. Claro, porque además... Y entonces ya no se estudian los 7 sacramentos, ahora habría 8 sacramentos, ¿no? Claro, es que ese es el problema que vino después en la teología. ¿Cuántos sacramentos hay? Porque los hay que te dirán que hay 8 sacramentos, otros dicen que hay 6. Claro, porque unos dirán, oye, entonces, y si volvemos a los orígenes, bautismo y confirmación no formarían un solo sacramento, en 2 partes o en 2 mitades, ¿no? Es decir, todas estas cosas se plantean un poco en la teología dogmática sacramental. Entonces, por terminar, esta cuestión me parece que es una guerra un poco artificiosa, querer contraponer dogma y pastoral, cuando hay que tener claro que lo pastoral depende de una buena dogmática. Si no hay una buena doctrina, no puede haber nunca una buena pastoral. Esta es la clave de todo. Entonces, el Concilio Vaticano II dice, bueno, el dogma está claro, lo dice Juan 23, el dogma está claro, vamos a exponerlo para que sea con un lenguaje renovado, adecuado para el hombre de nuestro tiempo. Otra cosa será, y ahí sería otro debate un poco más extenso, ¿no? Lo que vino después del concilio. Claro, después del concilio. Claro, porque después del concilio tenemos
una serie de encíclicas y constituciones dogmáticas y exhortaciones apostólicas de Pablo VI que explicita la doctrina del concilio y vienen a remediar muchos errores, no que tuviera el concilio, pero sí que se desprendieron de la interpretación a veces mala, sesgada, torticera o ambigua de los mismos textos del concilio. Pues yo quedo totalmente satisfecho con la explicación, porque ahora ya me ha quedado claro. Es el tema, ¿no? Que yo creo que con lo que escuché en aquel vídeo de Abel de Jesús, yo no. O sea, lo que tuve fue una confusión, ¿verdad? Ahora ya yo creo que ha quedado bastante claro el tema. Bueno, pues vamos a pasar a la lectura del Evangelio que te propuse para hoy, con el episodio 2 de nuestro podcast. Leímos hasta el 24. Donde decía pero que es como el eslabón entre lo que decía antes con lo que va a decir ahora, ¿no? Como decía que habrá gente que señale hacia un lugar o hacia otro, pongo en contexto para los que no estén viendo, decía Jesús que llegará en el futuro quienes señalen hacia un lugar o hacia otro diciendo que ahí está el reino de Dios. Y Jesús dice, no le hagáis caso, estaros quietos. Decía, no os alejéis, era una interpretación que di yo por el verbo griego que aparecía, ni os alejéis ni os acerquéis, quedaros quietos. Dice, porque como el relámpago, al relampaguear, recorre con su brillo todo el cielo de un extremo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día. A partir de aquí empezamos, leo hasta el final y ya te voy soltando algunas preguntas de dudas, ¿no? Que surgen aquí. Pero antes es menester que él padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Y como aconteció en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban ellos, se casaban ellas, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, que acabó con todos. Asimismo, como aconteció en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, que acabó con todos. Esto mismo pasará el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día, si uno se halla en el terrado y tiene sus cosas dentro de casa, no baje a tomarlas, y asimismo, quien esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien buscare poner en cobro su vida, la perderá, y quien la perdiere, la salvará. Os aseguro que en esa noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y tomando la palabra le dicen, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Es un texto bastante, como he dicho antes, misterioso. Hay muchas referencias, bueno, hay muchas. Hay un par de referencias al Antiguo Testamento y que nos quiere decir algo Jesús con esta referencia, obviamente. Y mi primera pregunta era sobre este tema. O sea, ¿realmente es Jesús quien nos está haciendo la referencia al Antiguo Testamento? ¿O a partir del discurso de Jesús, el evangelista lo que hace es, digamos, recrearlo y hace las referencias él porque viene bien? O sea, aquí hablamos ya es casi un tema filológico, ¿no? Porque lo que no podemos dudar es de que esto es palabra de Dios, de Jesús. Pero las palabras exactas, ¿a él haría referencia al Antiguo Testamento de este modo? ¿Y qué nos quiere decir con esta referencia a Noé y a Lot? Bueno, a ver, siempre hay que tener en cuenta que debajo de la literalidad del texto evangélico hay una realidad histórica, ¿vale? Entonces, a mí no me cabe duda de que estas palabras pudieron ser del Señor Jesús y que Lucas luego le dio, digamos, su forma catequética por el fin que él persiguiera. Y no dudo, digo, que fueran de Jesús porque Jesús hace varias veces referencia al Antiguo Testamento para identificarse, como cuando en el pasaje que le preguntan, danos un signo para que creamos en ti, ¿no? Y Jesús dice, esta generación pide un signo, pues no se le dará más signo que el de Jonás. Claro, el judío sabe lo que significa Jonás. Bueno, pues aquí
aparecen dos pasajes muy bien traídos, porque estamos en un contexto apocalíptico ya, ¿no? Estos discursos apocalípticos que tiene Jesucristo ya casi que al final del libro de la vida pública para empezar con el libro de la pasión. Y estos dos pasajes son Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pasa es que los identifica por el protagonista de la historia. Noé y Lot, ¿qué tienen en común? Que son los dos únicos justos en medio de una sociedad pervertida y depravada y empecatada. Eso es lo que tienen en común. El primero es en el origen del mundo todavía, la sociedad se ha apartado de Dios, los hijos de Caín están poblando la tierra, los gigantes, toda esta gente extraña, y entonces Dios quiere acabar con todo ese mal del mundo, quiere borrarlo, pero el único justo es Noé y su familia. Lot vive en Sodoma, donde hay una depravación tal, de hecho hay un pecado cuyo nombre viene de esta ciudad, que además era una ciudad que no acogía al extranjero. Esto causó mucha polémica cuando en un documento de la Santa Sede se dijo, pero es verdad que en la Biblia, creo que por el Eclesiástico también lo dice, que no es una ciudad acogedora. Entonces, claro, hay dos cosas que a Dios le repelen. Primero, la sodomía, y segundo, que no haya hospitalidad con el peregrino, con el extranjero, con el huésped, ¿no? Que no haya hospitalidad. Entonces, son dos pecados que Dios le duelen, y en medio de esta sociedad está Lot, que es el único justo. Entonces, Dios va a castigar al mundo con el agua, en el primero de los casos, pero salva a Noé. Y en el segundo, le castiga con el fuego y salva a Lot. Lot es su familia. Noé su familia, Lot su familia. ¿Veis el paralelismo que hay de los elementos de las narraciones? Y hay un padre de la iglesia que comentando esto dice, Noé, la arca de Noé, era imagen de la iglesia, que mientras el mundo estaba viviendo en el pecado, se iba construyendo en silencio. De modo que la iglesia es el signo de Dios, porque en medio de este mundo, digamos, depravado tal, se construye en silencio en su camino evangelizador. Bueno, eso es un poco las referencias del Antiguo Testamento que aparecen en este texto que tenemos aquí. Ahí realmente, claro, hace referencia a Lot por una parte y por otra a su mujer, ¿no? Que se convierte en estatua de sal porque mira hacia atrás. Exactamente, ¿cuál es el motivo para que se convierta en estatua de sal cuando mira para atrás? Aparte de que parece un tópico, que es decir, tenemos en las literaturas paganas, hay aquí una serie de mitos donde mirar hacia atrás cuando estás escapando de un sitio es como un pecado, ¿no? Que hay una maldición sobre ti. Orfeo, por ejemplo, ¿no? En la mitología griega. Y bueno, y ya menciona así muy rápido, que no es el tema, pero sería muy interesante tratar el tema algún día. La idea que Tolkien tenía sobre cómo Dios hace realidad, digamos, el mito, ¿no? Con la propia. Bueno, esto lo dice refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Como el mito del Dios que muere se hace realidad. Y entonces era como. O sea, no quiero decir palabras que no dice Tolkien, vaya a ser que cometa una herejía, pero algo así como que es el mito viviente, es un mito viviente, un mito realidad, el de Jesucristo. O sea, no deja de ser un mito, pero es un mito que se ha hecho una realidad. Y es un mito que los poetas paganos entreven en sus poemas, porque además habla de los poetas. Es como que los poetas tienen una clarividencia especial y son capaces de ver, y hablamos de los poetas paganos, son capaces de ver esos destellos de la verdad y son capaces de traerlos a su poesía. Y un ejemplo sería, por ejemplo, sería el de introducir en su poesía el mito de un Dios que muere, ¿no? Y entonces no es que sea mentira, no es que sea una creación literaria, ¿no? No sé si con el tema de
por ejemplo, este tópico o este motivo de la mirada hacia atrás, de la maldición que te puede caer, ¿no? Si tiene algo que ver. Pero me ha venido a la mente Tolkien leyendo este fragmento. Bueno, como digo, o sea, puede ser que lo tratemos algún día, pero realmente, ¿cuál es el motivo de la maldición sobre la mujer de Lot? Bueno, yo que soy muy mal pensado, siempre he creído que fue un castigo por el pecado de curiosidad y alcahuetería de la mujer. Pero no. Hay una cosa más profunda, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que tú has apuntado ahí de esa mitología, ¿no? Y es el mirar hacia atrás. Esa es la fuerza. Cuando dice Dios sal, la mujer de Lot mira hacia, pero no miráis atrás. ¿Por qué? Porque mirar atrás es el recuerdo, es la adherencia a lo vivido. Y Dios tiene que acabar con eso. Hay un detalle, una frase que se escapa, que no sé si se puede poner, es que no recuerdo exactamente el versículo, que es cuando Noé entra en el arca, dice, y Dios, cuando entraron, Dios cerró la puerta detrás de Noé. No es Noé el que cierra la puerta, porque seguramente tenía que haberse girado, ¿verdad? Para cogerle manía y cerrar. No. Es Dios el que cierra la puerta a Noé. ¿Para qué? Para evitar que mira hacia atrás, para evitar esa tentación de volver. Otro ejemplo. ¿Cuáles son, por 4 veces se dice en el libro del Éxodo, cuál es el gran pecado de Israel en el desierto? El gran pecado de Israel en el desierto es acordarse de las ollas de Egipto. ¿Cómo nos acordamos de Egipto? Era mejor vivir allí aunque esclavos que no aquí morir en libertad en el desierto. Aquellas ollas que tenían carne, pimiento, ajo, pepino, y te va enumerando todas las verduras que le echaban los egipcios. Y es la eterna tentación de volver a lo seguro, de no quitarse la adherencia que ahí me da seguridad. Y por eso la convierte en estatua de sal, ¿no? Para acabar con ese pecado, ¿no? Era como esa maldición. O sea, tú eres maldito a la medida en que no eres capaz de cortar con ese pasado y lo llevas siempre adherido. Ese pasado que es malo, porque tiene que salir de una ciudad que va a ser destruida, ¿no? Entonces eso es un poco por donde va toda la cuestión de la mujer de Lot. De hecho, hay algunos de los padres que también lo apuntan de esa manera, ¿no? Bueno, yo tengo una duda que me vino a la mente leyendo también esto. O sea, esto siempre se va a ser estas conversaciones de todas esas cosas que me vienen a la mente y creo que a más gente le vendrán y es bueno, ¿no? Consultarlo con alguien que sabe sobre esto, claro. Dice, más el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo que acabó con todos. Y es que dice, esto mismo pasará el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Claro, a mí aquí me viene a la mente. O sea, esto es hay que interpretarlo literalmente o la redacción está hecha de tal forma que parece decir que va a haber una especie de destrucción apocalíptica cinematográfica o... Hombre, eso sería digno de ver, ¿no? O sea, yo creo que como estaremos ya en el cielo cuando esto pase, pues que nos den un paquete de palomitas, ¿no? Y nos sentemos en las gradas del cielo a comer palomitas mientras vemos el espectáculo con estos efectos especiales. Pero no, yo creo que no van las cosas por ahí. ¿Qué significa el agua de Noé y el fuego de Sodoma? La destrucción del pecado, borrar el pecado. Cuando venga el Hijo del Hombre, borrará el pecado del mundo. Eso es lo que quiere decir ahí. Sí, es una cuestión más de redacción. Claro, porque la conclusión es esa. Noé, Lot, el Hijo del Hombre. Destruirán el pecado. Ya no habrá pecado. Porque el día que venga el Hijo del Hombre se producirá un juicio universal y entonces pues los pecadores que están en el infierno, todo aquello arderá en el lago de fuego y será destruido porque quedará el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces yo creo que va un poco por ahí, no por la consecuencia del Hijo del Hombre. O sea, de la venida del Hijo del Hombre, que es el fin del pecado. Sí, vamos, que no es una cuestión literal de que vas a salir todo ardiendo y... Hombre, si el Señor nos regalase ese espectáculo maravilloso de ver llover fuego del cielo, oye, pues sería genial, ¿no? Porque yo soy una persona que me gusta mucho, yo no entiendo nada del cine, ¿vale? Soy una persona, creo que muy inculta,
Pero a mí me encanta ver las películas con efectos especiales. Y hay una película que la veo cada vez que sale en televisión porque me encanta ver los efectos, que es 2012. Esa película del fin del mundo de los mayas, yo ver esa cima del Everest inundándose, aquellas ciudades, a mí eso me encanta, todos esos espectáculos cinematográficos me encantan. Entonces, que el Señor nos regala una cosa de esta, hombre. A ver, vamos a ver, y lo comentas en tu canal, que a ver si no se me olvida y dejo por ahí el enlace bueno, no sé, creo que fue en tu canal, donde dices que la Biblia no puede llevar a error o no puede engañar. Claro. Es que ya a lo mejor estoy confundiendo, yo creo que lo dije, creo que te lo escuché a Sí. ti. Eso, no puede engañar, no puede llevar a error, no puede mentir. Otra cosa es que haya que interpretar, pues, según el género. Claro, y todo la Biblia no lleva error bien interpretada. Claro, entonces, quiero decir, ¿por qué no puede ser esto que esté hablando de algo que puede pasar perfectamente en la Tierra, ¿no? Y es la caída de un meteorito, por ejemplo, que al desintegrarse, al entrar en la atmósfera, pues cuando explota, ¿no? Se rompen y cae. Quiero decir que puede detrás de esto puede haber una verdad que explicada por alguien, contada por Cristo de una forma que lo pueda entender la gente, porque él no va a hablar de meteoritos que a lo mejor él como hombre incluso no lo sabe, quizás, ¿no? No sé yo qué nivel de... Esto es ignorancia mía total, ¿no? La ignorancia que él como hombre y como Dios puede tener en cuanto a la naturaleza, no sé, me imagino, pero bueno, ese sería otro tema. El caso es que, bueno, yo quiero creer que sí, en el caso de que sea literal lo que haya que interpretar, quiere decir que realmente esté hablando de esto, pues que podamos interpretarlo como... ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser el fuego del cielo? Pues como en tantas crónicas antiguas puede aparecer esto, pues puede ser la caída de algún meteorito o algo a la Tierra y sabemos que un meteorito puede hacer muchísimo daño, ¿no? a la Tierra. Pero bueno, esto como digo, puede ser simplemente la interpretación más simbólica del final del pecado, ¿no? Has dicho, muy interesante, nos morimos, los que ya estamos aquí, ¿no? Vamos al cielo, los que ya han estado antes que nosotros, al cielo, al purgatorio, al infierno, cada uno donde le toque. Y ahora digo yo una cosa, esta llegada de Cristo a la tierra, que este sería me imagino, ¿no? El reino de Dios que menciona los versículos previos justo a este fragmento que hemos mostrado. O sea, este final del mundo, o del tiempo más que del mundo, ¿no? Este final del tiempo, este mundo nuevo, esto es como una continuación del cielo. Quiero decir, los que estén en el cielo vuelven a la tierra y es cuando resucitan los muertos. Este sería el momento de la resurrección de los muertos, por ejemplo. Bueno, es que la Iglesia siempre lo ha creído así. Es decir, cuando venga el Hijo del Hombre, ya no va a haber purgatorio. Claro. Sí. Porque cuando Ya venga es el cielo. Hombre, vale. Claro, cuando venga el Hijo del Hombre, como siempre hemos dicho en la liturgia, ¿no? Y vendrá a juzgar al mundo por el fuego. Cuando venga el Hijo del Hombre, habrá premio o castigo. A los que practicaron el bien, mantuvieron la fe y fueron perseverantes en el testimonio de Jesucristo, reinarán con él en el cielo. Se sentarán ¿Ese es el juicio en universal? los 12 tronos. Claro, ese es el juicio universal. Vale. Se sentarán con él en el trono para juzgar a las naciones. Y los que hicieron el mal, fallaron en su fe y desesperaron de Dios, irán al fuego eterno que no se extingue. Eso es lo que es el juicio universal. Los que ya han recibido el juicio particular, es decir, los que se han muerto antes de la venida del Hijo del Hombre, pues eso, si están en el purgatorio irán al cielo, y si están en el cielo continuarán en el cielo eternamente. Y los que están en el infierno, pues están en el infierno. La cuestión es los que están en la tierra. Los que les pilla ese momento. Los que pilla ese momento serán llevados al cielo o serán llevados al infierno. No es que los del cielo bajen a la tierra, no, es que ya todo será cielo y tierra. Sí. No sé si me explico, es que todo será uno. O sea, no habrá una iglesia triunfante y una iglesia militante, no, es que ya toda la iglesia será una, será toda triunfante. De hecho, se dice así, en un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Puede ser. Claro. La expresión. Y bueno, esto aquí sería muy interesante poder hablar con un físico católico para ver. Pues claro, esto se puede interpretar como que la materia
la Será creación, transformada, redimida y divinizada. ahí está, ¿no? Es como que se ve incorporada dentro no sé, de Dios. Sí, a ver, Porque cuando se Dios no es dice materia. Entonces, la expresión cielo nuevo, tierra nueva, no deja de ser un semitismo, un sí, hebraísmo. todo, ¿no? Para todo. Claro, es el todo. Es decir, que todo será renovado. Y todos seremos todo en todos. El todo en uno, que dice también otro texto, ¿no? De la liturgia de la iglesia, el todo en uno. ¿Por qué? Porque es que ya no necesitará ni lámpara, ni del sol, ni de la luna. Porque la lámpara es el cordero que brillará y les dará luz, dice el Apocalipsis. Y todo será uno y habitarán todos en uno. Y verán a Dios cara a cara y llevarán su nombre grabado en la frente. No habrá noche, no habrá sol, no habrá día, no habrá invierno, no habrá frío, no habrá calor. Porque todo eso son cosas materiales de este mundo. O sea, todo el clima climático, ¿no? El cambio del clima. No es que no habrá clima, porque el clima responde a unas leyes físicas de este mundo que rigen este mundo. Pero ya no habrá eso. Y como estará todo redimido porque no habrá pecado original, pues entonces habrá santidad. Es la vuelta al paraíso. Es que acabo de tener como bueno, iba a decir una iluminación, pero quizá haya gente que haya pensado en lo que yo te voy a comentar ahora. Es decir, claro, cuando Hegel habla del uno, que decir, de la unidad esta universal en la que realmente todos participamos ahora, que no, es que, claro, toda la ideología totalitarias que ha habido en el siglo XX que beben, y XIX incluso, ¿no? Que beben de Hegel, al final que van buscando ese paraíso en la tierra, al final beben, como acabo de decir, de Hegel. Y Hegel lo que propone es eso, ¿no? Como que ya todos estamos participando de un ente espiritual universal y que todos somos uno, pero ahora mismo. O sea, esa consecuencia que habrá después de la segunda venida de Jesucristo, que hace eso que acabas de comentar, ¿no? Que produce esa transformación de todo, y que ahí es cuando, como has dicho, ¿no? De todos en todo, ¿no? O de todos en todos, una renovación, ¿no? Algo así. Claro, eso es una cosa que es una consecuencia El todo teológica. en uno. El todo en uno. Y eso es una consecuencia, digamos, teológica de nuestra fe, que ahí lo que hacen es, digamos, transformarla en una aquí y en una ahora, que como estamos viendo, pues no se está dando, no se da. Ahora mismo no hay un uno que, digamos, que conecte a todos los entes y todos los seres inertes del Claro, universo, con todo lo que ya ha pasado, ha trascendido, ¿no? claro. A Porque la al gloria. final, todas esas ideologías totalitarias que beben de Hegel aspiran lo que decía el yo de la Internacional Socialista, ¿no? La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Pero no tienen en cuenta un factor que les diferencia del reino de los cielos. Y es que esas ideologías del aquí y ahora no tienen en cuenta el pecado original. Claro. La La naturaleza naturaleza caída del hombre. caída del hombre. Por Claro. eso, todas esas pretensiones de paraísos terrenales acaban siempre en dictaduras y en infiernos. Porque no admiten, no caen en que el hombre tiene una naturaleza caída que va a tender al mal, que tiene que ser auxiliada por la gracia. Entonces, como no existe la gracia, ¿quién suple la gracia? La autoridad férrea del Estado. Es decir, tú no puedes reivindicar derechos, sino, ¿por qué en un Estado comunista no hay huelga? Porque eso sería protestar contra el pueblo. Claro. Y el pueblo es el factor de evolución y es el factor de todo esto, ¿no? De conservación del estado paradisiaco. Sí, el líder nunca se equivoca. Claro, entonces, eso por un lado. Y segundo, cuando hablamos del todo en uno, hay una paradoja. Y es que en ese uno del reino de los cielos, ese uno que es Dios, en el que todos seremos, no anula la identidad del sujeto. Yo seré uno en Dios, pero seré yo. Seré yo, Francisco Torres, con mi identidad numérica, que llaman así, por ejemplo, Ruiz de la Peña y tal,
seré yo, pero visto desde Dios. Será un yo divinizado, un yo cuya materia no está sujeta al devenir de este mundo, a envejecer, sino que la materia de mi carne, porque eso resulta la carne y todos los cuerpos, la materia de mi carne va a ser transida por la gloria, divinizada. Ese es el estado final que le aguarda al hombre, ser divinizado. Los griegos lo dicen con dos términos, para meter la cuña filológica, ¿no? La theopoiesis, es decir, el ir haciéndose divino, la santificación diaria, y al final la theosis, el estado de divinidad o de divinización, mejor dicho. Por eso cuando dice San León Magno en los sermones de Navidad, que luego está recogido en la liturgia, Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Sí. Ese hombre que llega a ser Dios, ese hombre divinizado, es al final del tiempo. Pero Dios permite que en este mundo ya comencemos la divinización a través de ¿qué? De los sacramentos. Por eso los sacramentos, una de las particularidades que tienen es conferir la gracia, la santificación del sujeto, ¿no? ¿Cómo se conecta eso con la salvación, por ejemplo, del ladrón bueno, ¿no? En la crucifixión de Cristo? Alguien que no ha recibido, digamos, ningún sacramento, a no ser que a no ser que haya una confesión, que se pueda considerar confesión lo que hace en la cruz, porque él está reconociendo sus pecados delante de Dios mismo. Él está diciendo que nosotros no lo merecemos, ¿no? Nosotros hemos sido malos, ¿no? O sea, una forma de confesarse, quizás, ¿no? Pero además puede ser que al final, para salvarse, él no ha ido divinizando, como hemos comentado con los sacramentos, pero de lo que se trata para salvarte no hace falta, ¿no? Entiendo yo que no hacen falta los sacramentos, sino que al final de tu vida te arrepientas, creas en Dios y lo consideres como el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que a lo mejor le pasa a este malhechor, ¿no? Lo digo esto por un comentario que vi en las redes sociales, que no quise comentar por no meter la pata, en la que alguien, como justificando que la Iglesia Católica se ha inventado lo de los sacramentos y tal, y que son una cosa inútil, que no sirve para nada, porque la prueba está en que el buen ladrón se salvó, ¿no? Claro, yo creo que no sabe lo que son los sacramentos realmente, quien hace ese comentario. Pero bueno, por otro lado, tampoco le faltaba razón en el sentido de que al final posiblemente sea el primer santo de la historia, ¿no? Este señor. Entonces, pues, quería comentarte, ya que ha salido el tema. A ver, Ángel Luis, ¿los sacramentos de dónde nacen? Bueno, de la propia vivencia de Cristo, que es el que lo va instituyendo un poco, ¿no? El bautismo, él lo dice, ¿no? Es que no lo sé, entonces. ¿De dónde nacen? Una pregunta muy de una cosa es la institución matrícula de honor. No, es una pregunta retórica. Los sacramentos nacen del costado de Cristo. Cuando sale sangre y agua del costado de Cristo, ahí nacen los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia tienen su fuerza y su eficacia perdón, del misterio pascual de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Entonces, cuando el buen ladrón le dice eso a Jesús, de acuerdo de mí cuando llegues a tu reino, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, es antes de la lanzada. Aún no se habían dado los sacramentos de la Iglesia. Cuando a la mujer la dice, a la mujer, la de los flujos de sangre, ¿no? Le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Cuando a la mujer sirofenicia le dice, vete porque por eso que has dicho, tu hija ha quedado curada. Claro, Jesús apela a algo que existe, que es la fe. La fe en él, en este caso. La fe en que él puede hacer un milagro, la fe en la que toca la fimbria del manto, la fe del buen ladrón que implícitamente le reconoce como Dios.
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero automáticamente cuando muere Cristo, la salvación viene por la recepción de los sacramentos. En concreto, 2 sacramentos. El primero y fundamental para la salvación, que es el bautismo. Quien crea y se bautice se salvará. O sea, con estar bautizado tienes la salvación. Si vive luego una vida santa, una vida acorde y tal. Y el segundo sacramento que brota del costado de Cristo es el sacramento de la Eucaristía. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y yo resucitaré en el último día. Por eso esos 2 sacramentos, bautismo y sangre, que nacen del costado de Cristo abierto en la cruz, siempre en la teología se llamaron sacramentos principales, sacramenta precipua en latín, sacramentos principales. Como aún no se habían dado cuando el buen ladrón dice esas palabras, a él no se le aplicaron los sacramentos, pero se le aplicó la fe. Como se aplicó la fe a todos los judíos que se acercaron a Jesucristo, ¿no? No se piensa, por ejemplo, en un judío amante del Señor, que caminó con el Señor y que le dio un infarto y se murió. Antes de que Cristo muriera en la cruz, ese judío se salvó. También, sí. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la humanidad que habían muerto antes de Cristo son, digamos lo que dice la Escritura, que resucitan. Fueron salvos. Ahí está toda la cuestión de cuando Jesucristo baja a los infiernos. Es que el descenso de Jesús a los infiernos es eso. Los infiernos no son el lugar físico o el lugar donde vive Satanás. No. Los infiernos es la muerte, es el Seol, donde estaban los justos, decía Adán, esperando la redención de Cristo. Claro. Abraham, vuestro padre, soñaba con ver mi día. Salomón saltaba de alegría pensando el día este. Claro, es que estaban esperando a Jesucristo. Y cuando Jesucristo baja, es hermosísimo el evangelio apócrifo de Adán y Eva. Cuando Jesucristo baja, le dice Adán a Cristo, el Señor esté contigo. Y Cristo le dice a Adán, y con tu espíritu. Y entonces los toma de la mano, si tienes ahí el icono bizantino de la Anástasis, que es una maravilla, ¿no? Que recoge muy bien todo eso. Cristo toma de la mano a Adán y Eva, ¡pum!, y lo sube para arriba. Y entonces nosotros, los católicos españoles, en nuestra liturgia hispana, aplicamos el Salmo 67 o 69, no me acuerdo nunca exactamente qué salmo es, pero por ahí está, que dice aquello de subiste a la cumbre llevando cautivos. Me has comentado al principio, antes de empezar a grabar, un poco esta implicación de estos versículos en los que aparece, por ejemplo, que hay 2 en una cama, ¿no? Uno se llevará, otro será dejado, pone, estarán 2 moliendo juntas, una será tomada, la otra será dejada, ¿no? Ese que yo no lo entendí, realmente no lo entendí, lo he entendido hoy, hace 50 minutos cuando me lo has comentado fuera de cámara. Entonces, sí creo que sería muy interesante también conocer la lectura, digamos, ortodoxa, digamos, de estos versos, ¿no? De estos versículos. Bueno, ahí es que hay mucha mitología con lo del rapto, ¿no? Que dicen los herejes protestantes. Pero la Iglesia nunca creyó en esto del rapto. Que la interpretación patrística ortodoxa de este versículo es, creo que, mucho más hermosa que eso del rapto, ¿no? De dejar, de llevar, de llevar, de dejar. Te voy a leer un texto de San Cirilo de Alejandría que recoge Santo Tomás de Aquino en su Catena Áurea. Dice, por aquellos dos que dice se acostarán en un mismo lecho, parece designar a los ricos que descansan de las delicias mundanales. El hecho es la señal del descanso. No todos aquellos que tienen riqueza son impíos, sino que alguno es también bueno y elegido por su fe. Por tanto, este será aceptado. Pero el otro que no obre así será dejado. Cuando baje el Señor al juicio, enviará a sus ángeles que, dejando sobre la tierra a aquellos que deben ser castigados, se llevarán a los santos y los justos. Según aquellas palabras del apóstol, seremos arrebatados hasta las nubes delante de Jesucristo en los aires.
Es decir, que según el pensar general de los padres, estos versículos significan que independientemente del trabajo, de la clase social, de las propiedades que tenga, la salvación no viene por ser pobre o por ser rico, por ser alto o por ser bajo, sino que viene por la fidelidad o infidelidad que hayas tenido a Dios. De esta manera que habrá ricos que se salven y ricos que se condenen, pobres que se salven, pobres que se condenen. Los que se salven serán los arrebatados con Cristo en los cielos, que sean llevados a los cielos por mano de los ángeles, que dice San Pablo, mientras que los que queden aquí serán los que reciban el castigo divino. Eso es lo que quiere decir estos versículos. Y así hay que entenderlo, no es una cuestión de arrebatar a uno y dejar a otros, ¿no? Sin más criterio que el arbitrio divino. O la predestinación, como pensarían, ¿no? Los calvinistas. Efectivamente. Sí, de hecho, ahora parece tan obvio, porque claro, aquí lo que hay es una especie de antítesis, de contraposición, de contraste, precisamente como han mencionado, ¿no? Hay un versículo que dice, primero habla de los que están en la cama y luego de los que están, es decir, los que están descansando y los que están trabajando. Claro. O sea, directamente la propia narración te está exponiendo ese contraste entre dos situaciones diferentes y ya está. Y justo el versículo de antes, ¿no? Acordad de la mujer de Lot. Y quien buscare poner en cobro su vida la perderá y quien la perdiere la salvará. O sea, está diciendo quién la va a salvar y quién la va a perder. Y eso va a ocurrir tanto en la gente pudiente como en los trabajadores. Y creo yo que es como la consecuencia. Primero te está contando el axioma, la premisa, quien buscare poner en cobro su vida la perderá y quien la perdiere la salvará. Es decir, quien quiera hacer todo lo posible por miedo, por cobardía o lo que sea, salvarse, va a morir, y quien acepte lo que viene, pues va a salvar, ¿no? Aunque suponga perder su vida. Y aquí a lo mejor podríamos hablar de los mártires y tal, aunque esté hablando del mundo futuro, del día en el que venga, pero puede servir, creo yo, como lección también para los mártires, por ejemplo. Claro, que al final para este mundo es perder la vida en servicio de Cristo. Claro, claro. En el pensamiento mundano, servir a Cristo es perder la vida. Y entregarse a los placeres del mundo es ganar la vida. Claro. En esa lógica viene un castigo inverso. Porque si tú ganas este mundo, pierdes el otro. Pero si tú, humanamente hablando, pierdes tu vida por el servicio de Cristo, salvarás tu vida en el otro. Ahí está. Y planteada esa premisa es cuando viene y te pone dos ejemplos que generalizan, pero no dejan de ser, digamos, los dos ejemplos opuestos. Primero los que trabajan, o sea, primero los que descansan y luego los que trabajan. Los que viven su vida holgando y banqueteando, como Lázaro. Claro. O sea, como el rico Pulón, o los que viven su vida en pobreza, con sufrimiento, con desmayo, que es el Lázaro, el pobre. O sea, es que al final es un poco siempre esta cuestión, ¿no? Hijo, recuerda que tú tuviste tus bienes en tierra y ahora Lázaro los tiene aquí en el cielo. ¿Por qué las veces que te mandé al pobre a tu casa no le diste de comer y le tiraste los perros, que le lamieron las heridas? O Mateo 25, y cuando te vimos y te dimos de comer, te dimos de beber, te vestimos, te visitamos en la cárcel o enfermo. Cuando lo hiciste con estos mis pequeños, conmigo lo hiciste. Es eso. Sí. El que trabaja por el reino de Dios y el que no trabaja por el reino de Dios. Prefiere vivir la vida holgando y descansando. Pues fíjate, al final la propia estructura como te lo dejaba más o menos claro, y sin embargo, lo fácil que es luego tergiversar y manipular, ¿no? Sí, porque al final yo creo que la ciencia ficción es como más bonita que la realidad, ¿no? Es decir, toda esa ciencia ficción del rapto, de quién se quedará aquí y quién irá, ¿no? Y luego la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde iremos? ¿No? Y la respuesta de Jesucristo, bueno, no sé si la siguiente pregunta que vas a hacer, no me quiero adelantar, pero la respuesta de Jesucristo es genial. Donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Sí, quería terminar con eso.
con una duda, porque he leído otra versión que ahora te comentaré. Que me estaba buscando ahora mismo, por meter la guasa, un capítulo de Los Simpsons Pero sí, donde estaba yo pensando en eso. el gran arrebatamiento. Es el rapto, Sauna, el rapto. Los justos han subido al cielo y a los demás nos han dejado aquí tirados. Pues sí, yo quería terminar preguntando precisamente con este final, que no entiendo nada. Hay otra versión, en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, en vez de águilas aparece la palabra buitres. Buitres, sí. Que en griego, fíjate, yo te he dicho al comienzo que no iba a poner el texto griego porque no había nada así filológico, y sin embargo he mirado en griego, aetoi, hoi aetoi, donde estuviera el cuerpo. ¿Podrías Sí. poner ese último versículo en griego y en latín como otras veces? El versículo Sí. 37. Claro. Porque es que este versículo es interesantísimo y es más inmenso de lo que aparentemente parece por la letra. Por la interpretación de ese versículo es más sencilla de la que te piensas, porque además la interpretación te la está dando el por qué tiene que venir el Hijo del Hombre. Yo creo que sí se puede ver suficientemente bien en la pantalla. Vale. Fíjate que en griego pone oputo soma ekei, joetoi episinances sontai, ¿no? Como está pequeñito, sí. Mis ojitos ya no lo ven. Episinances sontai. Vale. Soma. ¿Quién es el soma? El cuerpo, o sea, soma es cuerpo, Diego. El cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Cristo. O la iglesia. Cristo. ¿Quiénes son las águilas? Por eso tienen más razón que sean las águilas que no los buitres. Vale. Ahí, bueno, de hecho, la Vulgata pone águilas, claro. Aquilae, efectivamente. ¿Por qué Cristo tiene que venir? Hemos dicho. Para acabar con el pecado ya definitivamente. Para acabar con el pecado. ¿Quiénes son los arrebatados? ¿Los pecadores o los justos, los santos? Los justos. Los justos. Luego, ¿dónde irán los justos? Donde está el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Vale. Si el cuerpo es Cristo, las águilas son los justos. Sí. Esa es la interpretación de ese versículo. Sí, Donde está el cuerpo, están los justos. Los justos brillarán como las águilas, con esplendor de cielo. El Señor me dio alas de águila. En el Deuteronomio, al pueblo de Israel, o el capítulo 12 de Apocalipsis. Y el Señor le dio a la mujer las alas del águila grande. El águila es el justo. Y por tanto, cuando preguntan los apóstoles, ¿dónde irán los arrebatados? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? Jesucristo. Esa es la interpretación que tiene ese versículo. Si me permites, te voy a leer el comentario que hace San Ambrosio de Milán a ese texto, ¿vale? Dice, se comparan las almas de los justos con las águilas, porque buscan las cosas de lo alto, menosprecian las cosas bajas y alcanzan una vida muy larga. No podemos dudar acerca del cuerpo, especialmente si recordamos que José, se refiere al de Arimatea, recibió el cuerpo de Cristo que había pedido a Pilato. ¿No te parecen águilas también alrededor del cuerpo aquellas mujeres y aquel colegio de apóstoles que rodeaban la sepultura del Señor? ¿No te parecen también águilas alrededor del cuerpo cuando vengan las nubes y todo ojo le vea? Este es el cuerpo del cual está dicho, mi carne es verdadera comida. Claro, ¿de qué se alimentan los buitres? Sí, del cuerpo. De la carne, claro. Claro. Lo que son pasa también es que... águilas las que vuelan alrededor del cuerpo con alas espirituales. Son también águilas alrededor del cuerpo, aquellos que creen que Jesucristo vino en carne mortal. Y lo es también la Iglesia,
en la que somos renovados espiritualmente por la gracia del bautismo. Así lo interpreta San Ambrosio. Sí, porque estoy pensando que claro, en el cuerpo donde estará el cuerpo, esto dice Jesús vivo, quiero decir, se puede referir, cabe la posibilidad, ¿sabes si alguien ha dicho algo sobre que se esté refiriendo que donde dejen mi cuerpo después de la crucifixión, o sea, como una especie de profecía, como ya anunciando también que va a morir, lo cual lo hace varias veces, ¿no? Antes, como diciendo Jerusalén. Bueno, donde está el ahí, cuerpo que es Jerusalén, ahí es donde va a estar el reino de Dios, ¿no? ahí eso se puede entender un poco de la pregunta que hace San Ambrosio en ese texto, cuando compara águilas alrededor del cuerpo a las mujeres y a los apóstoles que rodeaban la sepultura del Señor. Claro, es que siempre hay una interpretación literal que no se puede eludir, pero sobre esa interpretación literal se tiene que hacer la espiritualidad, la interpretación espiritual, con su dimensión alegórica, moral y anagógica, ¿no? El lites alemorana que publiqué en los artículos aquí de Infovaticana, perdón por la autocita. Pero la espiritual está ahí, perdón, la literal está ahí, no se puede quitar. Es decir, ¿dónde va a ser enterrado el cuerpo de Cristo? En Jerusalén, en un sepulcro. ¿Quién va a acudir a ese sepulcro? Van a acudir las águilas buenas. Pero también, y todo, por ejemplo, San Eusebio de Cesarea lo interpreta de esta manera. Él dice que o también designó por las águilas que se alimentan de cuerpos muertos a los príncipes de este mundo y a los que en todo tiempo persiguen a los santos de Dios, entre los que se dejan los que son indignos de aceptación y que se llaman cuerpo o cadáver, o se designan las potestades vengadoras que volarán sobre los impíos como vuelan las águilas. Esta de Eusebio yo creo un poco más compleja de entender, por lo menos para mí lo ha sido. La de San Ambrosio no me cabe ninguna duda, pero esta sí. Es que claro, aquí es... O sea, si lo entendemos literalmente, bueno, pero el problema está en si le queremos dar una interpretación más allá de lo literal. Que evidentemente el literal no se puede entender aquí en este caso, o sea, literal, ¿no? Porque águilas no es un símbolo, es una metáfora. Aquí águila claro. Es una metáfora. Pero más allá de a quién se refiere águila, si le queremos dar una lectura pues, espiritual. Pues, a mí me parece que la interpretación de San Ambrosio es la más cierta. Porque la pregunta de los apóstoles es ¿a dónde? Pero ¿a dónde los arrebatados de alguna manera, ¿no? Claro, se entiende que eso, claro. Entonces, los arrebatados que van a la gloria, que van con el Señor porque han sido fieles, porque han perseverado en sus pruebas, son los que compartirán la vida del Señor. La eternidad del Señor, ¿no? Y digamos, de alguna manera, Jesucristo se autodefine con la palabra soma. Porque además la palabra soma es la que aparece en las palabras de la consagración del pan. Estaba pensando en eso ahora mismo. O sea, también puede ser una referencia a la misa. También está el reino de Dios allí donde esté mi cuerpo y los fieles que vayan a consumirlo en ese momento. Bueno, pero es que eso de alguna manera también se ha dado, ¿eh? Vosotros como águilas os acercasteis a comer este cuerpo. No recuerdo quién es la cita ahora mismo, pero más o menos viene así. Vosotros como águilas os acercasteis a comer este cuerpo. Jesucristo, en las palabras de la consagración en griego, es ego gemito somamú. Este es mi cuerpo. El soma es el cuerpo. Y además Jesucristo es el primero que incita a comerlo. Quien come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida. Y los arrebatados, por alguna manera, los salvos, están llamados a vivir y a contemplar ya perpetuamente ese cuerpo ya no eucarístico, pero sí glorificado de Jesús. Claro, pero es que previamente en esta vida ya se han alimentado de ese cuerpo. Claro. Por eso ahora lo contemplan. Claro. Que quien no se alimenta del cuerpo de Cristo en esta vida no lo contempla después. Pues es que he pasado de no tener de no entender nada de esta frase a seguir
habiendo que hay tanto que entender que es como seguir un poco sin entender nada, pero ya viendo un poco lo que hay aquí, ¿no? Detrás de esta frase que parece tan inocente o tan casi una broma para ser realmente una cosa bastante con distintas lecturas, ¿no? La lectura del cuerpo ahora, que todavía estamos aquí, de su propio cuerpo en la sepultura, de su cuerpo una vez ha resucitado, incluso el cuerpo una vez que vuelva tras la segunda venida. Que es como, realmente viene a ser como quien esté conmigo, ¿no? O sea, el reino de Dios está donde estoy yo. Claro. Donde Es estoy que al yo. final el reino de Dios es estar con Jesucristo, donde esté Él. Claro. Por eso la iglesia es Perdona, y además físicamente, que no se pierda esto de, porque dice soma, no dice espíritu, dice soma. Es decir, ahí está, o sea, lo digo para los que no crean en la Eucaristía o que Cristo está en el sagrario. Donde está el soma es donde está el reino de Dios. Que sí, que quizás haya que pensar esto y meditarlo bastante para darnos cuenta de la importancia de la Santa Misa y del templo católico como lugar donde realmente está Dios. Claro, y esto un poco enlazando con el vídeo anterior, ¿no? Que decíamos que la iglesia no es el reino de Dios, es cierto, pero el reino de Dios comienza en la iglesia. Claro. Y para entrar en el reino de Dios entra por la iglesia, porque en la iglesia tenemos el soma tu Christu, tenemos el cuerpo de Cristo. Claro. Y nosotros somos águilas que nos alimentamos y estamos rondando, revoloteando con ese cuerpo. Porque igual que dio Dios a su pueblo alas de águila para que caminasen por aquel desierto, Dios le da a su pueblo, por medio de los sacramentos, alas de águila para el peregrinaje de este mundo. Y de mismo modo que a la mujer, para salvarla de las fauces del dragón, le dio las dos águilas del águila grande, las dos alas del águila grande, a nosotros se nos da también esas mismas alas. Es que el símil del águila y del aplicar el cristianismo es muy profundo. Pasa que esto, en la teología católica occidental, latina, esto es un tema que no se ha profundizado nunca. Es como, por ejemplo, que no se ría nadie, pero el tema de Cristo como gallina. Sí, bueno. Hay un icono, si lo o como buscas, gallo. lo puedes aparecer por ahí, que es una gallina, un icono bizantino, que es una gallina, y pone Christos. Una gallina empollando huevos. Eso no lo había visto. Pues hay un icono precioso de la gallina como símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo dice. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir dentro de ti a tus hijos como la gallina, como la clueca reúne a sus polluelos? Sí, sí. El mundo de las aves como símbolo de Cristo, igual que por ejemplo el pavo real, símbolo de Cristo, o claro, el pavo real, unicornio. El unicornio. Del unicornio también se podría hablar algo entendido del unicornio como símbolo de Cristo, que es una cosa tampoco que no es muy conocida. No. Yo tampoco termino de entender muy bien, ¿no? Esa simbología, pero es cierto que sé que se ha dado, claro. Y no sé si el gallo, ¿no? Que es el símbolo de Francia, que estaba en Notre Dame, en todo lo alto, también me parece que era un signo, ¿no? De crístico. Aquí tenemos uno que no es el icono bizantino, pero posiblemente sea... Pero bueno, pero ahí está la cita en latín. La cita en latín es la que yo he citado en español, ¿no? La imagen Mateo, de Cristo como gallina. El animalario cristológico da muchas claves para interpretar todas estas cosas. Si como tradición cristiana ha comparado a los animales por las propiedades que tienen o por lo que aparecen o el modo en que aparecen en la Biblia, cómo se le aplican a Jesucristo. estaba yo antes pensando también que hay, bueno, yo diría que incluso pues, católicos, ¿no? Que claro, que se basan mucho en la parte ética y moral de la doctrina,
como que desprecian un poco la liturgia o la consideran pues casi, bueno, sí, una tradición, pero a lo mejor no la terminan de valorar, ¿no? Parece que al final todo se centra o se basa en las obras de misericordia, por ejemplo, el ser bueno con los demás, el ayudar a los demás y todo esto, ¿no? Yo creo que la obra de misericordia, corrígeme, es al final el camino para que nosotros ser santos, aparte de que estamos colaborando a un mundo mejor, sin duda, ¿no? Con ellas, o por lo menos en nuestro entorno, ¿no? Pero es cierto que yo creo que, ¿no?, la función al fin y al cabo es esa. Si quiero ser un buen católico o si quiero ser un buen seguidor de Cristo, tengo que llevar a cabo la obra de misericordia, por ejemplo, ¿no? Pero realmente, digamos que es como quedarte con la enseñanza de Cristo, pero no con Cristo mismo. Es hacer del cristianismo una ética. Claro, porque claro, porque es que las obras de misericordia nacen de la experiencia cristiana, o mejor dicho, de la experiencia teologal del cristiano. El cristiano es buen cristiano en la medida en que tiene una relación con Jesucristo. Y esa relación con Jesucristo te lleva a un obrar concreto, específico, que llamamos obras de misericordia. Pero si tú las obras de misericordia la desligas de la relación con Cristo, haces una mera ética. Y el cristianismo no es una ética. Que ese es el gran problema, por ejemplo, que hoy con las ONG católicas, ¿no? Que se han quedado con la parte esa, la parte de la misericordia, pero no llevan a una experiencia de Dios. Por eso los pobres no son evangelizados. claro. Y si me permite, hay un texto, no sé si se puede buscar, que es el número 200 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Papa Francisco. Que este número 200 se cita poco. Pero el Papa Francisco hace una crítica bastante fuerte a esto que yo acabo de decir, ¿no? Un poco en la línea de lo que yo acabo de decir con respecto a las obras de misericordia, de ligarlas de la liturgia o la experiencia teologal del obrar cristiano, de la moral católica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese texto, puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa, privilegiada y prioritaria. Sí, que lo principal no es lo material, al final lo principal es lo espiritual, claro. Claro, es que para eso está la Iglesia. Claro. Para liberar a los pobres, por utilizar esa nomenclatura, para liberar a los pobres del pecado. Sí. Porque de la pobreza no le vas a liberar, es muy difícil. No. Pero sí del pecado, sí de la peor de las pobrezas, que es no tener a Dios, que le impide realmente ser feliz en medio de la pobreza. Yo, por cerrar, me quedaría al final con esta frase, y es que donde está el cuerpo, ahí es donde se van a reunir las águilas, y que yo creo que al final es una lección que, fíjate, la frase que realmente no entendía, al final me voy a quedar con ella, al final de la conversación, y espero que más de uno de nuestros teleoyentes también les pase igual. Bueno, pues yo me quedaría aquí porque ha dado para mucho y al final Sí. puede que sea la conversación más larga que va a haber hasta ahora. Sí. Y nada, si quieres terminar con alguna palabra de despedida. Bueno, en el momento en el que estamos grabando este vídeo, que estamos retransmitiendo este vídeo, pues tenemos al Papa Francisco, ¿no? Por terminar un poco con la cita esta. Sí. Papa Francisco, pues que está delicado con su salud. No sabemos cuál es el actitud, cómo está, porque unos días parece que está bien, otros días parece que está mal. Yo no sé hasta qué punto nos están contando toda la verdad, si es que hay verdad, o la información nos está dando como la están dando. En tal caso, yo quería terminar, si te parece bien,
con un Padre Nuestro, por la salud de nuestro Papa y sobre todo porque se haga la voluntad de Dios, ¿no? Como hablábamos el otro día. Es que a veces nos pensamos que vamos a ser eternos y todos nos tenemos que morir. Yo puedo morir esta noche. Entonces, vamos a pedir para que el Señor, pues, haga su santísima voluntad con respecto a nuestro Papa. Si conviene a su salud, que se cure, y si conviene a su salvación eterna, que se purifique de sus pecados y alcance la eternidad y vaya al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, Ángel Luis. Pues la bendición final no voy a anunciar, porque con la bendición corto, voy a simplemente decir que si todo sale bien, la próxima conversación que tendremos va a ser muy interesante. Y no voy a decir el tema, aunque creo que ya lo dije en algún episodio anterior que me apetecía, pero si no lo dije en abierto, mejor, porque quiero que sea una sorpresa, pero va a ser muy interesante también, segurísimo. Pues muy bien. Pues nada, que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal, nos lleve a la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.